ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió. ¿Qué tal, amigos? Después de un brevísimo receso de una semana, nos encontramos nuevamente en las augustas paredes del estudio de radiarte.com. Vamos por el cuarto año de un velero llamado Libertad. Desde 18 de julio, 1805, esquina Ejido, para nosotros el kilómetro cero de Montevideo, el kilómetro cero de la comunicación en streaming, radioarte.com. Y nuestro programa, el que ustedes están acostumbrados, un velero llamado Libertad. Navegando hacia la libertad, a veces insume muchos puertos. Nadie dijo que iba a ser fácil. Pero martes y jueves a las 18:30 estamos con usted a través de invitados de lujo, como en el día de hoy, o a través de nuestra mesa de opinión. Hoy tenemos un invitado 5 estrellas. Hoy tenemos un programa de colección, un programa que será único e incomparable. Se encuentra con nosotros alguien que fue parte de una de las hazañas más formidables e increíbles de la historia del siglo XX y de la humanidad. Se encuentra vía celular y muy presente don Antonio Vicintín. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Germán, un placer estar contigo. Qué presentación, por favor, qué exagerado. Para Pero nada, es Antonio. un gusto estar con ustedes. ¿Cómo va esa recuperación? Vamos a contarle a los oyentes que estás lastimado, tuviste una Por lo lesión. menos hasta fin de febrero con el yeso. Y después veremos cómo sigue la cosa. Antonio, carrasquense, De toda la vida. a unos pasitos de tu colegio, el Estela Maris. Es verdad. Ahí hiciste toda la escuela. Ahí hice toda la escuela, todo el liceo. Mismo cuando inauguraron el primer edificio en la Rambla y Puyol o la Rambla y Potosí, y también fui alumno ahí de la Rambla y Potosí, que fue en una casa que todavía existe. Mira. Y toda la vida, exactamente. Además de eso, una muy proficua trayectoria dirigencial. Fuiste presidente de la Unión de Rugby del Uruguay. Sí, fui presidente de la Unión de Rugby, tuve el honor de que me hicieran presidente. Fue una etapa difícil como todas las etapas de los que tienen que pasar por la Unión de Rugby, pero fue una linda etapa, la verdad que fue muy interesante. Muchos amigos te ha dejado el rugby. Es un deporte que deja amigos. Sí, deja amigos, y te iba a decir que la discrepancia o pensando de la misma forma siempre te deja amigos, tenés tus discusiones, tenés tus cosas, pero con el pasaje del tiempo tenés ese denominador común que es el rugby, que hace que todas las cosas vayan quedando un poco de lado, ¿no? Y te quedan grandes amigos. El otro día leí una frase que me encantó. Decía, una redonda te la devuelve cualquiera, una ovalada, solo un amigo. Es tal cual, es tal cual. La ovalada tiene sus cosas, pero solo te la devuelve un amigo. Y cuando estás, sea donde sea, en país donde estés,
en el negocio que estés, encontrás con un rugbyista y ya tenés un denominador común que facilita toda la relación. Tenés valores en común y tenés como un denominador común que te ayuda mucho, por supuesto. Comenzaste a jugar al rugby en el Old Christian. ¿Quiénes eran las personas que manejaban en aquel momento la actividad? Bueno, empecé a jugar al rugby primero en el colegio, que ahí la manejaban los curas. Estaba como preparador físico Tito Berginela, un gran educador, ansiando estar en el equipo menores de 14, en el primer equipo del colegio, el Fair 15, y después cuando paso al club, ahí tenemos otra cantidad de profesores, pero siempre hubo gente vinculada al rugby, siempre hubo el cura O'Donnell, que siempre estuvo con nosotros en los momentos difíciles, algún padre, es decir, siempre hubo gente del rugby tratando de ayudarnos a salir adelante. ¿Por qué el rugby? ¿Qué cosa captó tu atención? Bueno, en el colegio los curas te decían de que ellos vinieron acá a enseñarnos religión y a enseñarnos a jugar al rugby, que lo otro lo podíamos hacer en cualquier otro colegio. Y en realidad no solo religión y no solo rugby nos enseñaron, sino que nos educaron para la vida a pesar de nuestra resistencia en aquel momento. Y bueno, y nos dieron una cantidad de valores, nos dieron mucha disciplina, mucho orden, mucho tratamiento y bueno, mucha humildad, que eso después a lo largo de la vida lo vamos a sentir y lo vamos a utilizar justamente. Si bien hace 25, 26 años que nos conocemos, Antonio, yo no sé si vos sabías que yo siempre leía acerca de vos. Y capaz que en algunas mañanas allá en el club te hacía alguna pregunta más de lo que había leído. Pero lo que más me llamó la atención de la cantidad de cosas que vos has escrito o has hablado y lo tomaron y lo llevaron a la web, es sobre la tarea del pilar. Vos, que era tu posición, reivindicabas una tarea denodada, súper esforzada, que ante ojos de neófitos, por ejemplo, no lucía. De repente lucía el que tomaba la pelota en el último segundo y apoyara. Y sin embargo, nadie era consciente en general de todo ese esfuerzo, de ese jugador que tanto hacía y que sabía que lo de él no iba a lucir, pero lo hacía por el equipo. Algo así, Antonio, fue que se te llevó esa frase a la web. Es cierto, es verdad, es tal cual, porque había como... el pilar era deslucido, sí, era esforzado, era disciplinado, tenía una cantidad de cosas, pero cuando terminaba el partido justamente iban a aplaudir a aquel que estaba... Sí, el que apoyó. En esos días de barro, que estaba impoluto, el win que había hecho el try, y que todo el mundo decía, qué bien que jugaste, fulanito, qué bárbaro, qué bueno, y resulta que vos pasabas por el lado de tu madre y no te conocía la cantidad de barro que tenías, y nadie te aplaudía o te reconocía. Pero ahí aprendiste lo que es un equipo, lo que es que alguien haga el try, pero vos estés contento porque tu equipo ganó. Y así fuiste aprendiendo que la tarea tuya era importante, era parte de un equipo, que eras parte de ese equipo y que eras importante para que el equipo ganara. Y ese concepto lo tuvimos muchos durante muchos años, que fue un concepto de sacrificio, de no solo entrenar cuando entrenaba el equipo, sino entrenar en forma individual o particular, por así decirlo, para estar en mejores condiciones para el domingo. Y ese esfuerzo, esa forma de conducirte, son cosas que después creo que te quedan en la vida, y el pilar sigue siendo pilar la mayor parte de su vida, la mayor parte de las veces, porque en realidad nunca se entrega, va para adelante, a veces baja la cabeza y embiste y después pregunta, pero bueno,
con el tiempo vas aprendiendo que capaz que a veces hay que preguntar antes o pensar algo más después. Pero la verdad que con los años me siento orgulloso de haber sido pilar, de haber contribuido con lo que pude al equipo, con el esfuerzo. Y bueno, y sacamos el equipo adelante y quedás con esa convicción de que hiciste todo lo posible, diste todo de ti para que eso fuera posible. Impresionante, Vicentín. Ahora, tanto no luce, pero es de las posiciones mejor pagas en el mundo. Hoy en día Sí, sí, en sí, aquel sí, sí. momento Sí, 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 eras sí. eras un gordo feo. Hoy, hoy paga mucho más, sin lugar a dudas, de los puestos mejor remunerados del rugby. Sí. Este, Eso y es apertura, de los ¿no? puestos que más sacrificio tiene, pero, pero bueno, como se ve, las cosas cambian a lo largo de la historia y hay otras perspectivas y hay otras cosas. Soy capaz que hay mucho más gente que quiere ser pilar que la que había en aquel momento. Antonio, ¿cuál fue tu primer partido en primera? Mi primer partido en primera fue en el año 72, en marzo del En marzo del 72. 72. Sí, que en ese momento ascendía a primera, jugaba en menores de 18, 19. Sí, me tenés que decir el este, técnico quién era. co- El no me técnico. acuerdo, Hoy no te la verdad que acordás. no me acuerdo del primer partido. Sé que me había preparado durante todo un año para buscar ese ascenso, para entrar en el equipo de primera división de los Christians. Y bueno, lo conseguí. Son todos pequeños logros que uno va haciendo, que uno va soñando. Creo que para conseguir mucha cosa, uno al principio tiene que soñarla para después llevarla a cabo. Un día de fin de año surge un viaje a Chile. ¿Cuáles eran los Por- prolegómenos? hasta el año 71, el año 71 fue la primera vez que se hizo un viaje a Chile, que yo todavía no estaba en primera división, Ujú. no accedía a ese viaje. Y hasta ese momento los viajes de fines de temporada eran a Buenos Aires, Sí. que era el viaje con mayúsculas. Y en el 72 se presenta la posibilidad de ir ya integrando el equipo a partir de marzo de ese año y encantado por lo barato que estaba Chile, por las condiciones que teníamos, por una cantidad de cosas, por conocer Chile que no teníamos la menor idea. Lo único que teníamos eran los cuentos de nuestros compañeros que habían pasado bárbaro. Y bueno, y con esa expectativa nos subimos a ese avión de la Fuerza Aérea un 12 de octubre. Muy bien. Antonio, antes de subirte al avión, quiero presentarte a dos de nuestros muy distinguidos panelistas, la doctora Elena Grauert Hola, ¿qué tal? Muchísimo gusto. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás? Bien, bien. y el profesor Vaz. Mucho gusto, Encantado. Vicentín. ¿Qué tal, profe? Encantadísimo, encantadísimo. Una intervención previa antes de que Tintín se suba al avión. No, no, por favor. ¿Usted tiene que hacer alguna pregunta a Tintín antes de que se suba al avión? No, no, una sola reflexión nomás. Sí, adelante. Una palabra que me viene a la mente. Adelante. Pilar es apoyo. Y si hablamos de apoyo, hablamos de todo el equipo. No es una individualidad. Poca cosa el hombre que resume a todo el equipo. en Sí, su sí, sí, esfuerzo, ¿no? sin dudas, sin dudas, sin duda, profesor. Antonio, el aeropuerto, ambiente de fiesta. Se van los chicos. Sí, por supuesto, un gran ambiente de fiesta. Me acuerdo que papá me fue a comprar un saco para usar el saco de delegación, un saco azul con el escudo. Ujú. Me llevó al aeropuerto, nos despedimos ese viernes y le dije, bueno, papá, nos vemos el lunes. Quédate tranquilo, que vuelvo. Una de las frases que después me iba a acordar y él se iba a acordar de eso. Y bueno, y subimos al avión con unas expectativas brutales. Era algo muy divertido. Era algo Para que Antonio, ¿por qué se puso la carne de iba a gallina ser cuando dijiste equipo, eso? digamos, iba a ser un poco de vestuario, de equipo, estar con los Sí, mayores, tener más contacto extra partido, siempre por así pasa así. decirlo. ¿Por qué le dijiste eso a tu padre? Quédate tranquilo que vuelvo. No sé, Ah, No se sabe. no sé, son esas cosas que decís sin pensarlas mucho, quizás cosas del destino, no sé,
quizás alguna premonición rara de esas que no te das cuenta, no sé qué pudo haber sido. Pero él se acordaba y yo también, que le digo, quédate tranquilo que vuelvo. Parada técnica en Mendoza. No fue parada técnica, en realidad las condiciones meteorológicas para cruzar no estaban dadas, estaba muy fea la cordillera en ese 12 de octubre y nos tenemos que quedar en la ciudad de Mendoza, aterrizar en el viejo aeropuerto, ir a la ciudad de la forma que pudiéramos, porque no había ómnibus, no había nadie esperándonos, en realidad ni siquiera migraciones o aduana tuvimos que hacer porque no había nadie, y literalmente nadie. Y bueno, y tampoco llevábamos los bolsos, porque como íbamos a estar una noche, dejamos todos los bolsos en el avión para no andar acarreándolos para arriba o para abajo. Y bueno, y fuimos llegando a la ciudad, acomodándonos, tomando café, caminando, sin conocer mucho y además con poca disponibilidad de dinero, ¿no? Tampoco éramos unos agraciados en ese momento. Yo me acuerdo que si bien el viaje había costado $45 el pasaje, yo creo que si llevaba 40 era mucho. Eran chiquilines ustedes. Así que no era para andar gastando demasiado, precisamente. Ahí aparece el número 16 en algún momento, Antonio. Vos me contaste algo de... Bueno, vos te compraste, creo, un saco azul, ¿puede ser ahí? No, el saco me lo compré en Montevideo, pero hablando de 16, hay cantidad de... Sí, que ponen la carne de gallina. Cosas que se repiten. Es decir, la estación de servicio de YPF en la ciudad de Mendoza es la número 16. Y ahí estuvimos tomando café, algunos mayores estuvieron ahí en la vuelta, quedaba como en el centro de Mendoza en ese momento, pero qué casualidad que es la número 16. Después, caminando con 3 de mis compañeros, conocimos a 3 chicas que iban en un Fiat 600 y nos llevan a recorrer la ciudad. Normal. Fuimos al parque, sí, el parque de Mendoza, que es espectacular, dimos unas vueltas y cuando hizo la noche les invitamos a cenar a lo que era la taberna de Padovani, que era un lugar que se comían milanesas, que era una casa muy vieja, que debía tener cerca de 200 años, y que tenía todas las paredes escritas con mensajes, nombres y una cantidad de cosas, de dibujos. Y en determinado momento, antes de irnos, una de ellas se levanta y escribe los nombres de los 6 y firma abajo "Amigos por una eternidad". ¿Por qué escribió eso? Nunca lo sabremos. ¿Los 6? Podía haber escrito los 6, los nombres de los 6 y "Amigos por una eternidad". Podía haber escrito cualquier otra cosa, no ha escrito nada. ¿Volviste ahí después? Son esas cosas que imposible de saber por qué, ¿no? ¿Volviste alguna vez ahí? Traté de encontrar el lugar lo demolieron. Sí, imposible. Y después, al que no volví nunca, nos quedamos en el hotel de los maestros y éramos 9 que fuimos al hotel, nos ponen en 3 habitaciones de A3 y de esas casualidades de la vida, de cada una de esas habitaciones se va a salvar uno. Impresionante, ¿eh? Sí. Son historias muy extremas, con vestigios para pensar. Y se subieron al avión, Antonio, ya estaba todo, era cuestión de irse a Santiago. Y sí, por supuesto. ¿A los cuántos minutos empiezan los problemas? Yo me acuerdo que ese día todavía no desayuno y les digo, voy a desayunar en Santiago de Chile langostinos, así que no voy a tomar café con leche ni nada y voy a desayunar allá. Imagínate, desayuné. Subieron, se acomodaron, todo bien y arrancaron. ¿A los cuántos minutos empezó? Sí, hasta el Paso Planchón, que a 600 kilómetros. Y ahí empezó lo que sería la verdadera odisea, porque hasta ese momento el viaje era espectacular. Entramos en ese paso, el Paso Planchón, que permitía al avión cruzar de un lado a otro sin tener mayores riesgos. Y bueno, y en determinado momento, evidentemente ellos se pierden o no tienen el rumbo correcto, pasan cosas raras. Santiago los autoriza a bajar sin cerciorarse ni el tiempo ni la velocidad, ellos tampoco.
y por otro lado piden autorización para hacer aproximación al aeropuerto de Santiago. Y en realidad lo que pasa es que Están todos a ciegas. doblan antes de tiempo y empiezan a bajar antes de tiempo. Las primeras sensaciones en ese instante de que todo andaba mal o que algo andaba mal, ¿cómo fueron? ¿O eran simplemente que iban de pozo en pozo? No, estuvieron los pozos de aire típicos de entrar en una tormenta o en una nube, más bien nube, no tormenta, porque hasta ese momento estaba todo perfecto. Y después el estar mirando por la ventanilla del avión y ver tierra a una distancia cercana, como te diría que sean 20, 30 metros. En los Y ahí no Andes te muy dio tiempo poco. de nada, es decir, el ver tierra, el sentir que los motores rugían y el chocar fue todo uno. Se empezaron a desprender pedazos de avión y lo que yo pensaba en realidad que el avión se caía, se caía, digo bien, el avión en realidad se había partido y se estaba deslizando montaña abajo. En determinado momento el avión se frena, se me vienen todos los asientos encima, pues yo estaba primero, atado con mi cinturón de seguridad, había adoptado la posición de impacto, es decir, agarrarme de abajo del asiento con el cinturón y a su vez bajar la cabeza, y quedo colgado. ¿Qué has Y colgado? entonces produce esa tragedia, ese accidente, y sentís ese silencio brutal hasta que empiezan a oírse los gemidos, los gritos, la desesperación, y se había producido el accidente. Lo primero habrá sido salir. Sí, pero estaba atado, Ajá. estaba colgado, Te empezaste a no pelear podía con el sacarme el cinto. cinturón, así que lo único que podía seguir sintiendo eran los gritos de desesperación, los Muy gritos de fuerte. ayuda, las órdenes del capitán Marcelo Pérez del Castillo, Fue el gran digamos, capitán que quedó en la montaña, ¿verdad? sí, murió en la luz, pero fue el gran líder de todo lo que nos pasó, es decir, líder en el sentido de que nos ayudó, nos organizó, fue la voz de mando, es decir, asumir el capitanato en esa montaña, en ese lugar espantoso, con sus amigos, sus compañeros, sus jugadores heridos, muertos, y en el medio de la montaña debe haber sido algo muy difícil, algo muy desesperante, pero cuando tuvo que asumir, tuvo lo que tenía que tener y empezó a mandar, y el equipo empezó a responder, que eso fue una cosa importantísima a lo largo de los primeros días y después a lo largo de lo que fue toda la historia, ¿no? Hay un momento en que, pregunto, Antonio, estaban en el CTI, por decirlo de alguna manera, ¿quedaron estables? Hola. Sí, ahora sí. Sí, adelante. Hubo un momento en donde, inclusive dentro de la angustia, dentro del peligro, dentro de las interminables necesidades, ¿se pudo lograr una estabilidad de la situación? Sí, se estabilizó ya en los primeros días, con las primeras, se fueron apagando las necesidades, por así decirlo, que eran las de frío, las de sed y las de ayuda a los que estaban heridos. Eso se fue normalizando, te empezaste a acostumbrar, a darte cuenta de que para dominar ese medio ambiente tenías unas reglas distintas, tenías mucha sed, no podías, te ponías nieve en la boca, se te derretía, te lastimaba los labios, entonces había que derretir el agua. Es decir, te fuiste adaptando y fuiste acostumbrándote a toda esa locura de un momento para otro que tenías que empezar a vivir. Lo primero, lo más razonable, seguramente fue esperar que los vengan a buscar, porque todo el mundo habrá pensado que faltaba un avión. Sí, Es lo más normal, me parece. fue totalmente cierto lo que decís. Es decir, esperábamos los primeros días que nos vinieran a rescatar. En determinado momento vimos un avión que cruzaba por arriba nuestro y pensamos que nos habían visto. En realidad no nos hubieran visto nunca porque la zona donde estábamos era una zona de descanso visual, porque consideraban que ahí justamente no podíamos estar. Entonces, eso dificultó mucho la cosa
Y van pasando los días y yo me acuerdo que iba a Marcelo y le preguntaba a Marcelo, ¿por qué el rescate no viene? ¿Qué es lo que está pasando? Marcelo me decía, seguramente vengan mañana. Y al otro día volví a hablar con Marcelo y a decirle, Marcelo, no vinieron. Seguramente estemos en un lugar complicado, están planeando el rescate y vendrán mañana. Y así iban pasando los días, 3, 4 días, y vos creías, por supuesto, lo que tu capitán te estaba diciendo, que era fundamental, pero en realidad lo que estaba haciendo era tirando la pelota para adelante y dejando que pasen los días a ver qué pasaba. Hasta que al 7º día escuchamos por una radio pica chiquita que la búsqueda había sido suspendida, que le iba a realizar en diciembre, buscando los cuerpos de los muertos. Y eso fue un masazo brutal, es decir, el sentir que para el mundo vos estás muerto, vos no existís, y que te van a ir a buscar tu cadáver en diciembre, es espantoso. Fue un golpe quizás mucho más grande que el accidente, porque ahí estabas muy consciente de lo que estaba pasando, y el salir afuera del avión y ver en ese macizo montañoso, vos estabas solo, tu alma, y que todo lo que vos hicieras era lo único que era posible para salir de ese lugar. Dependía todo de vos a partir de ese momento. Yo no sé ustedes, yo me hubiera derrumbado totalmente. Y no es para menos, es decir, no nos derrumbamos, pero fue un masazo brutal a la credibilidad, al decirte no te buscan más, arreglate como puedas. Y vos salías del avión y mirabas y veías toda esa herradura enorme de montañas, todas nevadas, y decías, ¿a dónde voy? ¿Cómo me voy de acá? Porque yo en realidad iba a Chile a ver lo que era la nieve, a conocer nieve, y no tenía la menor idea de lo que era ni la montaña ni la nieve. Antonio, en algún momento alguien habrá sugerido, bueno, y si salimos a ver en dónde estamos, o si estamos muy lejos, muy cerca. Sí, se empezaron a hacer pequeñas expediciones. Me acuerdo que Daniel Maspons, y algún otro más, pero me acuerdo de Daniel en especial porque hizo las expediciones de mocasines, Mirá. de mocasines argentinos, de Guido. Tenías que verlo trepar en la montaña de mocasines que se transformaban en algo baboso, se resbalaba, para tratar de subir una pequeña montaña, y lo que vos pensabas que de repente en 1 o 2 horas se llegaba, de repente pasaban 1 o 2 horas para hacer 200 metros, porque no era fácil. El caminar en la nieve, perdés mucha distancia, mucha referencia, porque no tenés, al ser todo blanco, no tenés referencias. Y sí, se empiezan a hacer expediciones en algunos momentos, pero en octubre fue muy difícil eso, porque hacías una expedición un día y después pasabas 5 o 6 que no podías prácticamente ni salir del avión por tormentas, por viento, por frío. Es decir, el viento fue una constante, al igual que el frío. Y eso fue limitando el momento de las expediciones, fue limitando una cantidad de cosas, es decir, los movimientos nuestros fuera del avión. La gran mayoría de todo lo que se produce a partir ya de noviembre, la primera quincena de noviembre. Recién ahí empieza a haber cosas un poco más serias, y en realidad lo primero que se pensó, que era la lógica, que era seguir el curso de las aguas, es decir, seguir valle abajo y buscar dónde se formaba el río y seguir ese río para ver dónde terminaba o a dónde podíamos llegar. Pero de la teoría a la práctica hay un abismo muy grande, Sí. y esto nos llevó mucho tiempo y muchas dificultades tuvimos para poder llevar a cabo esa teoría. Te paro en este momento. Ahí vos estabas yendo, viniendo, arreglando, ayudando a compañeros, trabajando en formar alguna herramienta para seguir escuchando radio. No sé, se me ocurre que estabas, como decimos ahora, a 1000. En ese momento, Antonio, ¿vos sentís que cambiaste o te reconociste como el mismo Antonio de siempre? En ese momento, que es totalmente diferente al que te tomaste en el avión. Te despediste de los viejos, un beso, me voy a divertir a
a Santiago, ese Antonio era el mismo que en la montaña iba y venía en medio de un panorama total de necesidad y de un panorama que nunca habías pasado? ¿O sentís que te cambió el semblante? No sé si soy claro. Creo que fuimos cambiando a medida que nos fuimos enfrentando a las distintas dificultades. Es decir, de ser totalmente inocente, naif, Sí. de decir, me van a venir a buscar, y entonces esto se termina, a pasar a escuchar que no te busca nadie, masazo, a tener que estar en compañía de la muerte, estar en compañía del frío, el no tener nada y empezar a usar el ingenio para hacer mitones, para buscar comodidad para todos, para empezar a ayudar en todo lo que se pudiera. Cambiaste totalmente, porque además cambiamos todos. Es decir, creo que a partir del momento que sentimos de que no nos vienen a buscar, también el equipo, el grupo hizo un clic y nos dimos cuenta que o nos salvábamos todos o nos moríamos todos. Que esa era una cosa es una cosa que fue muy importante, porque empezamos a tener un objetivo común y empezamos todos a trabajar en pos de ese objetivo. Y ahí el grupo tiene una importancia fundamental, que es que vos en ciertos momentos te desmoronás, te destruís, te desanimás, decís de acá no me voy, esto es imposible, y el grupo te va ayudando a restablecerte, a buscar ese punto de equilibrio de vuelta, a decirte yo tengo que seguir luchando, yo tengo que seguir para adelante. Y bueno, y esto fueron cosas importantes que se fueron dando a medida que va pasando el tiempo. Yo creo que fui madurando a medida que pasan los días, fui haciéndome más responsable a medida que pasan los días, fui creciendo con todo eso, porque tampoco había tiempo para ver cuándo iba a crecer o cuándo iba a hacer determinadas cosas. Es decir, te gustaran o no te gustaran, cuando te llegaba el turno era el momento de hacerlas. Es decir, no podías saltear. Y bueno, y fue lo que fue pasando en la medida que, llegado un momento, también me ofrecí para ser expedicionario. Que vos cuando lo mirás eso, yo lo miro para atrás y digo, ¿y por qué nos ofrecimos los tres para ser expedicionarios? Carlitos Páez, Harley y yo, que éramos compañeros de clase, que habíamos jugado con Roy durante bastante tiempo juntos. Es decir, ¿por qué te nace eso de decir, yo quiero ser expedicionario junto con Nando y Roberto? Y bueno, es porque en definitiva te llega la posta, han muerto otros haciendo un trabajo parecido por distintos motivos, y llega el momento que te toca, y bueno, te toca. Es como en el rugby cuando te patean esa pelota muy, muy alta y mirás y sos el único que queda para agarrarla y decís, acá la tengo que agarrar o agarrar. Bueno, o así. Es decir, cuando te llega el momento, tenés que responder con todo lo que sabes. Bueno, arrancan con Nando y con Roberto. ¿Qué expectativas? Éramos un grupo bastante inconsciente, es decir, siempre pensamos que íbamos a encontrar el camino, éramos muy optimistas, primero siguiendo el curso de las aguas, como hoy te decía, después que ahí encontramos la cola, encontramos la batería, ahí apareció el ingenio de vuelta para hacer con determinada tela el sobre de dormir. Pero, ¿qué pasó? Si seguimos caminando un día más, después de estar en la cola, y no teníamos las condiciones para dormir a la intemperie. Casi nos congelamos de frío, nos pasamos toda una noche a la intemperie con un frío impresionante, y volvimos a la cola, dormimos un día y nos dimos cuenta que no estábamos preparados. Y ahí aparece el sobredormir. El sobredormir es un elemento al cual no se le ha dado demasiada importancia en todas las historias o en todas las películas, pero sin embargo es un momento de quiebre, es un momento bisagra, antes del sobredormir y después del sobredormir. Es decir, ahí empezamos ya se empezó un grupo a hacer el sobredormir, y ya por el apuro
ya porque habíamos idealizado una cantidad de cosas, que al otro lado del oeste estaba Chile, que Chile, la parte más angosta, tiene 90 kilómetros de ancho, es decir, supusimos que Pajarito. alguien en 90 kilómetros te Iban a ibas a encontrar. Era mucho más probable si salías para el lado argentino, que sabíamos que era una estepa, y además idealizado de que el otro lado de esa montaña enorme que había, ya estaban los chilenos comiendo helados, Mira, disfrutando de la primavera, estaban las chilenas, los chilenos, la vida estaba del otro lado de esa montaña, y esa montaña era lo que nos impedía a nosotros volver a vivir, volver a estar vivos. a todos se nos está poniendo la carne de gallina, Antonio. Tú volvés, Nando y Roberto siguen. Cuando volvés, ¿qué te preguntaron? Bueno, me ven volver. De hecho, soy el único que estuvo solo en la montaña, Joder. en esa vuelta, lo que me llevó 3 días en subir. Prácticamente en 2 horas estoy de vuelta en la montaña, estoy de vuelta en el fuselaje. ¿Sí? Y ellos de abajo todas las mañanas salían y miraban para ese lado de la montaña porque veían los 3 puntitos negros que subían. Cuando ven que baja un puntito negro, no entendían nada que estaba pasando, y lo primero que hacen es preguntarme qué había pasado con los otros 2, qué había pasado con Nando y Roberto, a lo que les digo que ellos iban a seguir con la comida que les había dejado, que la cosa estaba bastante difícil y que teníamos que esperar más o menos unos 7 días para entrar a pensar en un plan B, por así decirlo, ir hacia el curso de las aguas, hacia el lado argentino. La subida de esa montaña fue algo brutal, fue algo cansador, y 30 años después del accidente en un asado me entero que mi mochila pesaba entre 30 y 40 kilos. Yo en ese momento estaría pesando 60. Tú. Y cuando salimos, vienen los primos, Strauch, y nos dicen: Tintín, esta es tu mochila, Nando, esta es tu mochila, Roberto, esta es tu mochila. Yo me pongo mi mochila y salgo caminando atrás de ellos. Y así vamos subiendo, haciendo pequeños escalones, con unas dificultades bárbaras. Se me rompía el escalón, me volvía para abajo, tenía que volver a trepar. Y te puedo decir que al día de hoy, 50 y pico de años, nunca le pregunté a Nando qué llevaba en la mochila ni a Roberto. Es decir, mochila era la que a mí me dieron y era la mochila con la que yo tenía que subir. No importaba qué llevaban Nando y Roberto en ese momento. Y creo que eso es una parte importante de lo que es un equipo, de que vos tenés tu función, definen tu función y la tenés que cumplir. No importa qué es lo que lleves adentro. Y en realidad cada uno en su vida después empieza a llevar mochilas, por un motivo o por otro, pero de nada sirve mirar y ver que la mochila del al lado es más liviana, u otros ni siquiera llevan su mochila. No importa, vos tenés la tuya y sois con la que tenés que vivir, y él es con la que tenés que salir adelante. Y bueno, y fue lo que pasó, y fue lo que pasó en la montaña, y hay un paralelismo muy grande entre lo que pasa en la montaña y lo que es la vida real. Antonio, en un momento. Porque es de las cosas que... Lo que tú sentiste cuando volvés solo, yo me moría de miedo nomás pensar que ese chiquilín estaba volviendo solo por miedo de perderse, porque es muy fácil perderse ahí, porque uno no ve. O sea, ¿qué pasó en ese viaje tuyo solo? Porque es una parte que nunca se cuenta. No, es cierto. Ese viaje solo para mí fue un viaje muy divertido, porque me senté en un almohadón que tenía, puse el otro en los pies y me deslizo montaña abajo, y en la medida que agarro velocidad y me asusto, entro a frenar, a juntar nieve con los pies, bajo la velocidad, corrijo la posición y sigo. Es decir, fue algo bastante divertido, fue algo muy inconsciente, sin lugar a ninguna duda. Pero por otro lado, respondiendo a lo que decís, si tenía miedo, ¿miedo a qué? Vos no te olvides que yo estaba muerto. Claro. Y el único que sabía que estaba vivo era yo. ¿Qué podía importar lo que hicieras o dejaras de hacer? Lo único que tenías que hacer era conservar la vida, ir para adelante. ¿Y miedo a quién podías tener si no había nada? Miedo a perderte si ya estabas perdido.
Claro, Miedo a encontrar a alguien, ojalá hubiera encontrado a alguien. pero vos veías el fuselaje desde donde estabas. Al principio no lo veía, pero sabía dónde estaba. Vos no te olvides que estuvimos 72 días mirando ese valle y mismo hoy si cierro los ojos y me pedís que te lo describa, te lo puedo describir perfectamente. Es decir, esto era como una herradura enorme de picos enormes y nosotros estábamos en el medio de eso. Es decir, cayera como cayera, iba a llegar al avión de una forma o de otra. No había posibilidades de escape. Está bien. Pero realmente es de esas cosas que siempre me quedaron en el debe. Sí, porque son de las cosas que se han aclarado muy poco, se ha hablado bastante poco de eso. Solo algunos se han sorprendido que ha dicho, bueno, sí, sos el único que estuvo solo en realidad en esos 72 días. Y bueno, y uno se imagina cosas raras, pero la realidad que éramos mucho más simples en nuestros pensamientos, mucho más arriesgados Sí. y mucho más anormales de lo que parecen. Sí, también lo que uno siente es cómo los niveles de miedo y de riesgo bajan cuando uno está en una situación así. O sea, la vida tuya, hasta tu vida, vale mucho menos en realidad. Porque el miedo a perderte es cuando tenés miedo por tu vida, pero vos como ya, esa vida como que la tenías. Ya, bueno, esto es todo o nada, de verdad todo o nada, ¿no? Era continuo el todo o nada. Ya no era que Claro. hoy voy a jugar todo o nada, no. Ya en determinado momento fue todo o nada siempre. Es decir, y bien lo decís, es decir, los umbrales de frío, de dolor, lo llevamos a límites increíbles, el límite, el umbral de miedo. Es decir, podías tener mucho miedo, pero llegaba un momento que pasabas eso y ya no había más miedo a nada. Es decir, se llevaron los umbrales a límites increíbles en ese momento, que es una capacidad, creo que propia del ser humano, ¿no? Es una capacidad que a veces, digamos, no nos damos cuenta que nos limitamos nosotros mismos. Sí. Y en esos momentos, bien decís, es decir, de estar absolutamente jugado, importaba muy poco. Es decir, si bien querías conservar la vida, querías salir de ese lugar, tampoco estabas más muerto que vivo. Antonio, quedé pensando en el lapso de 72 días. A la semana reciben el masazo. Siguen las inclemencias del tiempo tan cruda como ya venía hacía 4 o 5 meses. Yo lo resumiría que tuvieron que tomar conciencia en aquello de que nada debemos esperar sino a nosotros mismos, ¿no? Pero la decisión de partir, de salir a buscar, arranca por lo que tú dijiste allá por noviembre, ¿verdad? Sí, por supuesto, empieza en noviembre, que es cuando mejora el clima, que después se va dando una oposición o una oposición de intereses entre el grupo y los expedicionarios. Los expedicionarios sabían que cuanto más entrado diciembre, más posibilidades de éxito iba a haber, menos posibilidades de tormentas íbamos a tener, y a su vez el grupo presionaba porque había apuro, porque había varios en lista de espera para morirse, ¿no? Exacto. A esa fecha, en el momento del comienzo de la bajada o de trasponer la cordillera, porque comienza con un ascenso, había gente en situación de grave, digamos, con un pie en la muerte, Sí. o ya habían fallecido. Sí. No, se había muerto Numa Turcati, pero Roy Harley, de hecho, cuando lo rescatan, estuvo casi 3 meses internado en un CTI en Santiago de Chile. Coche estaba en condiciones bastante malas. Moncho Sabella andaba ahí. Es decir, la lista era cada vez más grande y cada vez iban a ser más rápidas las muertes, ¿no? De haberse quedado quieto hubieran muerto uno a uno. La vida los hubiera abandonado uno por uno. Sí, quizás no hubieran sido 16 los que se hubieran salvado, pero yo pienso que 6, 7, 8 se hubieran salvado. Sí. Sí, porque se hubieran que ya a esta altura faltaba muy poco para que empezaran a buscarnos de vuelta. Ya se había deshielado bastante, se iba a poder ver el avión pero no íbamos a ser 16, pero yo creo que 6, 7 se hubieran salvado. Antonio, un día aparecen los helicópteros. Un día de fiesta, sentimos por la radio
que habían aparecido 2 uruguayos. En esa misma radio, esas cosas que son increíbles, ¿no? En esa misma radio que la habíamos usado a los 7 días que escuchamos que no nos buscaban más, en el determinado momento la volvemos a aprender en diciembre y escuchamos que habían aparecido 2 uruguayos, sabíamos que eran Nando y Roberto, y nosotros nos preparamos para ser rescatados. Eso fue a las 10 o 11 de la mañana. Los helicópteros llegan sobre las 3 y algo, 4 de la tarde. Era bastante tarde, pero nos preparamos. Es decir, hay cosas curiosas. Hasta ese momento todos usábamos todo de todos y cualquiera podía usar cualquier cosa. Sin embargo, cuando sentimos que nos venían a buscar, agarramos nuestros bolsos y empezamos a buscar nuestras pertenencias. Me acuerdo de una máquina de afeitar que me había prestado mi papá, que la puse en el bolso, que se la llevé de vuelta. Es decir, empezaste a buscar tus cosas y volvimos a tener propiedad privada a partir de ese momento. Me acuerdo que fumé habanos, nos peinamos, nos sacamos el rouge que usábamos para no pasparnos los labios por el frío, y nos preparamos para ser rescatados. La verdad que cuando sentimos los helicópteros, esas aspas haciendo ese sonido espectacular que venían desde el valle, son 3 helicópteros, uno que queda volando muy alto, uno que pasa rasante y tira unas cajas, y otro que intenta posarse con uno de sus patines muy cerca nuestro. Todavía me acuerdo que el helicóptero que pasa rasante y tira las cajas, estábamos enojados porque les habían tirado muy lejos y nos iba a ser difícil irles a buscar. Y el otro helicóptero que se posa, y así como se baja la gente de Socorro Andino, 6 de mis compañeros se suben al helicóptero en situaciones muy difíciles y consiguen salir del lugar. Te digo condiciones difíciles porque el rescate, años después hablando con los pilotos, les decimos por qué no cruzaron por arriba de la montaña, y ellos te dicen sí, nosotros cruzamos. En realidad les pedimos permiso a la tripulación, si seguíamos el rescate lo abortábamos porque las condiciones eran espantosas. Las tripulaciones les dicen seguimos con el rescate, y en la medida que consiguen cruzar por los picos, los vientos los tiran valle abajo, y ellos cuando vienen por el valle vienen subiendo, buscando altura, haciendo tirabuzones, buscando altura para poder llegar al lugar. Y al otro día, bueno, ya la cosa fue distinta. Ya se preparó un lugar donde se pudiera posar el helicóptero con sus 2 patines. Ya estábamos en mejores condiciones para ser rescatados. La vuelta a casa. La vuelta a casa, a tus cosas. ¿Cómo se dio? ¿Decidiste hacer un paréntesis, una adaptación paulatina o arrancaste con todo? No entendíamos, cuando llegamos, por ejemplo, al sanatorio, que llegamos a la posta central de Santiago, en el helipuerto, cuando nos bajamos, no entendíamos nada. Estaba lleno de gente gritando, aplaudiendo, vivando, médicos, enfermeras, enfermos, personal de seguridad, todo el mundo era y nosotros nos mirábamos y decíamos, ¿qué pasó? ¿Por qué está toda esta gente acá? Nosotros lo único que habíamos hecho era conservar nuestras vidas, y lo que queríamos era volver a nuestras casas, con nuestros padres, con nuestras madres, con nuestros hermanos y nada más. No entendíamos todo eso que estaba pasando, que cuando nos metían en las habitaciones del hospital, te entraba un reportero de Paris Match, te entraba uno de la BBC de Londres, y decías, ¿qué hacen estos tipos entrando por la ventana? ¿Qué locura es esto? Es decir, no entendías nada. Al final volvimos a Montevideo con un recibimiento espectacular, con una conferencia de prensa en el Colegio Estela Maris y en el gimnasio. Y después cuando volví a casa, a mí me empezó a fascinar el tema de que me acuerdo que estaba tomando sopa el primer día y que tenía alrededor de la mesa una primera fila, una segunda fila, tercera fila. En realidad, en la parte del comedor de casa estaba lleno de gente y me estaba empezando a gustar eso. Y mi padre me dice, eso fue un 28 de diciembre, me dice, disfrutalo porque el 30 nos vamos para la Coronilla. Y le digo, papá, no me podés hacer eso. No, quédate tranquilo, el 30 nos vamos. Y sabiamente, como son todos los padres en esos momentos, me sacó de esta locura, de ese bullicio, me llevó a la Coronilla.
donde saludé a los viejos conocidos de toda la vida, algunos más que me vino a saludar, y después ya pasé a ser uno más. Estuve de diciembre hasta marzo ahí, ya recuperado, y después volví a hacer facultad como correspondía, ¿no? Pero por suerte me sacó y volví a hacer una vida normal, muy tranquila, pescando, nadando, engordando y comiendo chocolates. ¿Cuándo le contaste esta historia a tus hijos? A mis hijos se las conté antes de empezar el colegio, tendrían unos 5 años, y me acuerdo que los senté en un banquito chiquito a los dos en distintos momentos, y les digo, bueno, mirá, ahora van a empezar el colegio, quiero contarles la historia que tengo atrás, qué es lo que a mí me pasó esto, soy un sobreviviente de los Andes, bla, bla, bla. Y me acuerdo que tanto Lucía como Patricio me miran y me dicen, papá, ya sabemos la historia, no tenés nada que contarnos. Es decir, evidentemente han vivido entre libros, películas, entrevistas, gente que viene a casa a preguntar, cosas por el estilo, y sus amigos que a su vez le deben de preguntar y contar, y sabían perfectamente cómo era la historia, así que no hubo necesidad de explicárselas demasiado. Antonio, tus presentaciones, ¿cómo las cerrás? Las presentaciones las cierro por algo que dice, muchas veces creemos en el destino y rezamos, esperamos que las cosas pasen y nos olvidamos de lo más importante, creer en nosotros mismos. Nos conformamos en lugar de arriesgarnos sin pensar que cada día que pasa nunca más volverá. Nada está hecho, nada es imposible, ni siquiera lo imposible. Todo depende de esa fuerza de voluntad que tenemos adentro, que nos dice, sí puedo a cada desafío. Tenemos el poder cuando estamos convencidos, cuando estamos decididos, cuando de verdad queremos algo. Antonio, te voy a decir esto porque no estás enfrente. Si estoy enfrente no te lo digo. Sos una persona que si uno te trata, sabe que fuiste parte de una experiencia excepcional. De una experiencia fuera de lo común totalmente. Yo te podré decir, Sí. ¿qué haces? Tintín, ¿cómo andás? ¿Todo bien? No sabes lo que pasó, no sé qué, no sé cuánto. Pero la perspectiva, pero no, a mí solo no me pasa, le pasa a todos, de que pasaste por una experiencia única e irrepetible en la historia del siglo XX, de unos cuantos siglos por delante, se nota. Te mando un abrazo a través de la distancia. La doctora Grauer se va a despedir ahora y el profesor Vaz también. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por compartir, porque realmente es una historia de vida y de pruebas al límite del ser humano que siempre nos deja en escalofríos, porque esa es la sensación, la verdad. Yo conozco a Pablo Bierzi y antes, me conté un poco cuando estaba escribiendo el libro, y la verdad que es fascinante todo lo que ustedes lograron, ¿no? Así que bueno, lo que tengo que decir es muchas gracias por compartir esas historias, porque uno aprende de eso muchísimo. Profesor Vaz. El gusto, Antonio, de haber podido escucharte y tener la libertad de haberte hecho una consulta y una muy humilde reflexión. Primó, en mi modesta opinión, la determinación del hombre. Y en tiempos en que vivimos un mundo demasiado influenciado por lo dubitativo, la determinación del hombre que ustedes pusieron donde había que poner, se impuso para hoy darnos esta historia. Te mando un beso, Antonio. Un abrazo grande, emocionante, Germán, gracias. Y no sabes cómo estamos acá. Muchas Te mando un gracias. beso, chao. Chao. Bueno, amigos, me parece que hay poquísimo para decir y para cerrar. Un abrazo a todos y nos vemos el jueves a las 18:30. Perfecto. Muchas gracias, caballeros. ¿Jueves? Gracias. Jueves, sí, jueves, 18:30. 18:30. Sí, señor. Adiós.
Muy bien. Oh,